Listo. Recordemos que cuando tenemos dos vectores, digamos, un vector A de tamaño, no sé, R2, y que tiene componentes A1 y A2. Y tenemos otro vector B con componentes B1 y B2. O puede ser también de tres componentes, eso al final no importa, pero la definición de un vector, cuando nos dicen que si un vector es linealmente dependiente o independiente a otro, si es linealmente dependiente significa que podemos expresar pues, un vector en términos del otro, ¿cierto? Con una constante c en este caso. Y esto sucede para Rn, ¿cierto? Esto sucede para Rn. También tenemos algo que es que tenemos, digamos, tres vectores. En este caso llamemos A, B y C, pertenecientes a Rn. Cuando yo digo que son pertenecientes a Rn, puede ser R2, R3, ¿cierto? Sn puede tomar cualquier valor. Pero recordemos pues que aquí en el curso se ven pues, vectores de R2 y R3. Entonces, listo, también podemos tener este caso de que un vector sea combinación lineal de los otros, ¿cierto? Otra constante, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Que lambda y teta son constantes y C se está expresando en lambda veces A más B más Z veces B. Y ese lambda y ese teta pues pertenecen a los números reales, ¿cierto? En fin, ya, pues ya eso lo deben de conocer muy bien ustedes. Pero empecemos pues con uno de los enfoques que le van a dar a este último parcial, de que es que con qué procedimiento podemos verificar si un grupo de vectores es LI o LD, ¿cierto? Hagamos un ejemplito. Digamos que nos dan tres vectores. Nos dan este vector A igual a menos 5, 2, 1. Nos dan este vector B que va a ser 3, 2, 1. Y nos van a dar un vector C que va a ser menos 2, 4, 2. ¿Cierto? Y nos están preguntando si si estos vectores son linealmente dependientes o independientes, ¿cierto? ¿Esto cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos comprobar? Con el determinante. Hay una propiedad que nos dicen que, digamos que organizamos estos tres vectores en forma, sí, como matricial, o sea, uno al lado del otro, entonces menos 5, 2, 1, 3, 2, 1, menos 2, 4, 2, ¿cierto? Y lo que nos dice esta propiedad es que si el determinante de esa matriz o de ese grupo de vectores miren que al final es ABC, es igual a 0, estos tres vectores son linealmente independientes. Pero si ese determinante es diferente a 0, significa que estos tres vectores son linealmente independientes, ¿cierto? Entonces podemos poner por acá, si el determinante, no sé, pongamos lambda, siendo lambda el grupo de vectores, es igual a 0, significa que los vectores son LD. Y si el determinante de lambda es diferente a 0, tenemos que son LI, ¿cierto? Eso lo podemos verificar muy fácil. Entonces, a ver, empecemos. Recordemos cómo son el determinante pues, de este caso. Sería menos 5, que sería la primera componente, por tapamos la fila y la columna del menos 5, nos queda 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Aquí para esta segunda, para el 3, recordemos que ponemos es menos 3, ¿cierto? Ponemos menos 3, o sea, se van intercalando los signos, más, menos, más,
¿cierto? Y hacemos lo mismo, tapamos la fila y la columna, nos queda 2, 2, 4 y 1. Anotémoslo acá, 2, 1, 4, 2. Y por último, pues el menos 2, 2, 2, 1, 1. Listo, entonces sigamos. Entonces esto nos da menos 5, esto nos va a dar 4, esto nos va a dar menos 4, menos 3, ¿cierto? Porque recordemos que es este por este menos, o sea, 2 por 2 menos la multiplicación de esta otra diagonal, ¿cierto? Entonces aquí, menos 3 por 2 por 2, o sea, 4, también en este caso, menos 1, no, menos 4, perdón. Y acá sería menos 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Entonces, como podemos observar acá, esto acá se vuelve 0, ¿cierto? 4 menos 4 igual a 0. Esto también se vuelve 0 y esto se vuelve 0. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que el determinante de esta matriz que habíamos construido con esos tres vectores es igual a 0. Significa que este grupo de vectores son linealmente dependientes, perdón, entre sí. Entonces, para que tengan eso en cuenta, esto lo pueden hacer para R2, para R3 y así. No me voy a quedar mucho rato acá porque pues, realmente es que recuerden esta propiedad, ¿cierto? Esto es para un grupo de vectores y también recordemos que esos grupos de vectores, o sea, en R2, estas matrices van a ser de dos vectores. ¿Por qué? Porque estas matrices tienen que ser cuadradas. O sea, digamos que, por ejemplo, acá tenemos tres vectores, A, B, C, cada una con tres componentes. Y si observan, pues esto es cuadrado, es una matriz 3 por 3. Si, esperen, yo meto a otra persona, listo. Si tenemos en R2, sería A igual a A1, A2, y B igual a B1, B2, ¿cierto? Entonces, así como lo habíamos organizado en el caso anterior, B1, B2, ¿cierto? Porque recordemos que un determinante solo se puede calcular a una matriz cuadrada, o sea, pues esto lo van a ver mejor en lineal, perdón, pero a lo que voy yo es que el número de columnas sea igual, aquí lo anoto por acá, que el número de columnas sea igual al número de filas. Ya, o sea, si vamos a trabajar en un grupo de vectores en R2, ese grupo de vectores van a ser dos vectores. Si va a ser en R3, ese grupo de vectores va a ser tres vectores. Pues listo. Ya con esto, hagamos un ejercicio de parcial. Ya se los voy a mandar por acá para que lo vean. Les voy a mandar un PDF. Esperen, yo organizo esto. Listo. Ubíquense en el punto 2 del parcial y el punto 2 nos está diciendo, sea G1 la recta 32x menos 2y más 24 menos 8 raíz de 32 igual a 0, la recta G2, también muy similar a esta, raíz de 32x más 2y menos 24 menos 8 raíz de 32. Este supletorio es del semestre pasado, entonces pues es muy todavía reciente, entonces pueden salir algunos punticos y así. Listo, entonces nos está diciendo que tenemos estas tres rectas del plano, determina el centro M de la circunferencia que está en el interior del triángulo formado por estas tres rectas y que tiene las rectas G1, G2 y G3 como tangente. Seleccione la respuesta correcta. Listo. Entonces,
hagamos un boceto de lo que nos están diciendo. Entonces nos están diciendo la recta y igual a 4. La recta y igual a 4 va a ser esta. Va a ser G3. Luego nos están diciendo que G1 y G2. Listo. Estos son algunos resultados de la web. Perdón por eso. Espera, entonces, miren que tenemos la recta raíz de 32x más 2y, pues asumamos que esta tiene esta forma. Y que la otra recta G1, pues tiene esta forma, ¿cierto? Pues vemos más o menos así. Listo, entonces esta es G1 y esta es G2. Y nos está diciendo, determina el centro M de la circunferencia que está en el interior del triángulo formado por estas tres rectas. Entonces, pues aquí nos está diciendo que hay un triángulo, ¿cierto? Digo, un círculo. Esto es un boceto, ¿cierto? Pues no sé muy bien, pero es un boceto más o menos de lo que nos está diciendo el problema. Puede tener una forma diferente, pero pues esto nos ayuda a guiarnos. Y pues observemos que esa circunferencia pues tiene como rectas tangentes pues a G1, G2 y G3 y tenemos que hallar el centro de la circunferencia, o sea, CM, ¿cierto? Entonces recordemos que ese punto M está descrito por el punto donde se encuentran las bisectrices de estas rectas, ¿cierto? Entonces, si hallamos la bisectriz de este triángulo, las bisectrices de este triángulo, que recordemos que las bisectrices, ¿qué son? Tenemos tres ángulos, alfa, beta y epsilon, ¿cierto? Y ese ángulo lo vamos a partir a la mitad, ¿cierto? O sea, nos va a quedar B medios y B medios, y por donde partimos a la mitad del triángulo, el ángulo, va a pasar una recta que va a cruzar más o menos. Esa recta va a cruzar hasta el lado opuesto a ese ángulo. Lo mismo va a pasar con cada uno de los ángulos. Entonces, miren que, pues llegamos a eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hallemos las bisectrices. Pero, ¿qué pasa? Que para hallar las bisectrices es eso, necesitamos los lados de los triángulos. Y pues los hallamos hallando en qué punto se encuentran las rectas, ¿cierto? Miren que acá se encuentra la recta G3 con la recta G2, aquí se encuentra la recta G3 con la recta G1 y aquí se encuentra la recta G2 con la recta G1. Entonces tenemos que encontrar eso, dónde se encuentra. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que observemos que las ecuaciones de estas rectas nos está diciendo que pues ambas son iguales a 0, entonces lo que vamos a hacer va a ser igualar a G1 con G2, ¿cierto? Entonces igualamos a G1 con G2, quedándonos pues raíz de 32x, perdón, raíz de 32x menos 2y más 24 menos 8 raíz de 32 igual a la otra recta, porque pues eso lo igualamos porque ambos son iguales a 0. Raíz de 32x más 2y menos 24 menos 8 raíz de 32. Entonces vamos a cancelar términos semejantes, ¿cierto? Miren que aquí tenemos 32x y aquí también tenemos 32x. Si por ejemplo pasáramos ese 32x, raíz de 32x, perdón, a restar acá, se van a cancelar. Entonces lo que podemos hacer es que como tienen el mismo signo en ambos lados pues sí, en ambos lados de la ecuación, podemos cancelar este raíz de 32 con este raíz de 32x. Miremos que el menos 2y acá es negativo y acá el 2y es positivo, entonces no lo podemos cancelar.
También pasa con el 24, acá es positivo y aquí es negativo, pero el menos 8 raíz de 32 y lo podemos cancelar. Entonces nos queda menos 2y más 24. Esperen un segundo, yo reviso acá algo. Eso. Más 24 es igual a 2y menos 24. Entonces pasamos las y para un lado y los términos independientes para el otro. Entonces pasamos este 2y para acá y este 24 para el otro lado. Entonces nos queda 2y más 2y igual a 24 más 24. Eso nos va a dar 4y. Haciendo la suma, pues nos va a quedar 4y igual a 48. Entonces y va a ser igual a 12. O sea, 12 creo. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que las rectas se están encontrando en y igual a 12, ¿cierto? Vemos que aquí tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Y acá, en 12, se están encontrando. Entonces, hagamos otra cosa. Hallemos, o sea, ya tenemos el y donde se encuentran. Hallemos el x donde se encuentran, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Pues evaluamos ese y igual a 12 en cualquiera de las dos ecuaciones, en G1 o en G2, porque recordemos que es un mismo punto. Entonces hagámoslo. Esto nos va a quedar raíz de 32x menos 24, porque 2 por 12, menos 24, más 24, menos 8, raíz de 32, y esto igual a 0. Aquí se cancelan los 24 y nos va a quedar raíz de 32 x menos 8. Raíz de 32, ese raíz de 32, pues podemos dividir ambos lados por raíz de 32, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar x menos 8 igual a 0. Entonces x igual a 8, ¿cierto? Entonces ya tenemos que donde se están encontrando es en x igual a 8. Entonces, y igual a 12 y x igual a 8. Listo. Entonces ya tenemos uno de los puntos donde se están encontrando. Este ejercicio es más o menos larguito, pero al final nos vamos, o sea, lo largo es hallar estos puntos, ¿cierto? Y saber pues lo que hay que hacer. Ya tenemos este punto, hallamos el otro punto, que sería cuando G2 se encuentra con G3. Aquí, ¿qué pasa? Aquí sabemos que fijo se están encontrando en y igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar y igual a 4 en G2. ¿Qué X, o sea, en qué X se están encontrando? Solo necesitamos hallar eso. Entonces, G2 y G3. Entonces, evaluamos. Esperen que quiere entrar alguien más a la llamada. G2 y G3. Entonces, tenemos que y igual a 4, ¿cierto? Entonces, evaluamos raíz de 32. X más 2 por 4, porque recuerden que representamos este y, menos 24, menos 8, raíz de 32, y eso igual a 0. Listo, entonces esto nos va a quedar tal que esto nos va a quedar igual a 8, entonces nos va a quedar raíz de 32, x, 8 menos 24, esto nos va a dar menos 16, menos 8 raíz de 32 igual a 0. Simplificamos un poquito eso, hacemos lo mismo que acá arriba, dividimos por raíz de 32 a ambos lados, nos queda x menos 16 raíz de 32 menos 8, y pasamos todo al otro lado, entonces nos va a quedar x igual a, x igual a 16 raíz de 32 menos 8.
¿cierto? Ese 16 raíz de 32 lo podemos simplificar un poquito. Eso El nos va a 8, dar... el 8 no pasa sumando. Ah, sí, perdón, qué pena. Esto lo podemos simplificar un poquito, ¿cómo? Dividiendo por 2 arriba y abajo, entonces, o más, dividiendo por 16, ¿cierto? Ah, no, por 8, dividámoslo por 8, arriba y abajo, entonces nos va a quedar 16 dividido 8, y raíz de 32 dividido 8. Entonces eso nos va a quedar 2 acá arriba, 8, entonces, ¿8 qué es? 8, pues esto es algo más o menos de matemáticas básicas, entonces 8 va a ser igual a la raíz cuadrada de 64, esperen, yo confirmo. 8 va a ser igual a la raíz cuadrada de 64, eso, pues esto es fácil de comprobar, 8 por 8 es 64, entonces la raíz de 64 va a ser 8, entonces esto nos puede quedar así. Raíz de 32 o raíz de 64. Ponemos sobre una misma raíz, entonces nos va a quedar 2 por la raíz, este 32 con este 64, eso nos va a dar un medio, entonces nos va a quedar un medio. Y al final, después de simplificar tanto eso, nos va a quedar 2 raíz de 2 más 8, ¿cierto? O lo pueden dejar así, ¿cierto? Yo es para facilitar aquí más los cálculos, pero en el parcial, pues obviamente, pues hacer esto nos quita tiempo y nos podemos equivocar muy fácil, pero es para eso, simplificar los cálculos, lo verificamos acá. Si nos da 2 raíz de 2, hallamos el otro punto. El otro punto es G3 y G1. Entonces hacemos lo mismo. Evaluamos en G1 en Y igual a 4. Entonces nos va a quedar tal que raíz de 32. Espero que alguien más quiera entrar. Raíz de 32x menos 2 por 4 más 24 menos 8 raíz de 32 igual a 0. Entonces esto nos va a quedar menos 8. Entonces va a quedar menos 8 más 24, eso nos va a dar 16, ¿cierto? Entonces nos va a quedar raíz de 32x más 16 menos 8 raíz de 32. Simplificamos pues la raíz de 32, eso nos va a quedar x más 16 raíz de 32 menos 8 igual a 0. Pasamos los términos independientes para el otro lado, eso nos va a quedar 8 menos 16 raíz de 32. ¿Qué pasa? Que acá habíamos verificado que 16, 16 sobre raíz de 32 es igual a 2 raíz de 2, ¿cierto? Entonces este x va a ser igual a 8 menos 2 raíz de 2. Entonces ya tenemos los puntos, ¿cierto? Tenemos que esto acá es 8, 12. Tenemos que acá eso es 8 más raíz de 2, más 2 raíz de 2, coma 4, ¿cierto? Porque G3 es igual, G3 es Y igual a 4. Y acá va a ser 8 menos 2 raíz de 2 y 4. Listo. ¿Qué pasa? Que pues hallemos aquí. Aquí tenemos que esto va a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque va a ser un triángulo isósceles. Pues, ¿cómo puedo yo concluir eso? Porque miren que tenemos esto. Yo lo construyo por acá. Se da cuenta más o menos analizando esto, pero más complicado. O sea,
es mejor hacer eso, lo de hallar los puntos. Entonces, esto nos está diciendo que acá es 8, 8, 12, ¿cierto? Digamos que aquí baja, 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 baja. Aquí baja, pues aquí tenemos x igual a 8. Y que de acá, o sea, de acá a este punto, después yo lo pongo con rojo. De acá a este punto, hay 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque cuando encontramos el punto de x, habíamos hallado que era 8 más 2 raíz de 2. Entonces, de acá a acá hay 2 raíz de 2 y de acá a acá también tenemos 2 raíz de 2. ¿Cierto? Entonces, observen que, bueno, y esto es 4. Pues aquí tenemos 4, aquí tenemos 12. Entonces, observen que la distancia de acá a acá va a ser la misma. Y la altura, pues, o sea, digamos que dividimos este triángulo en 2, ¿cierto? Aquí cuando tenemos y igual a 8, pues lo dividimos acá, x igual a 8, perdón. Entonces tenemos que este lado de acá va a ser el mismo para este y para este triángulo. Y que este lado de acá va a ser igual a eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que como estos dos lados, o sea, cuando tenemos eso, este lado A y este lado B, y este también es B, significa que también ese de acá, al ser estos dos triángulos así, digamos congruentes, este lado de acá también va a ser C y este lado de acá va a ser también C. Entonces significa que este lado, llamémoslo C, va a ser igual a este lado C, ¿cierto? Y que este pues sí va a ser diferente, que eso va a ser 8 más 4 raíz de 2, pues, o sea, los lados de los triángulos, ¿cierto? No necesitamos realmente hallar los lados de los triángulos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este de acá es igual a este de acá, ¿cierto? Y que este de acá es diferente. O sea, esto es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y pues uno diferente. ¿Qué significa eso? Que recuerden lo que había mencionado ahorita, lo de la bisectriz. Tenemos este ángulo de acá. Este ángulo de acá está partiendo, esta bisectriz está partiendo este ángulo a la mitad. Y lo está partiendo a la mitad de tal forma que está construyendo dos triángulos rectángulos. Por lo que acá x es igual a 8 y x es igual a 8. ¿Cierto? Entonces sabemos que las bisectrices fijo se están encontrando en x igual a 8, ¿cierto? ¿Sí, alguna duda hasta el momento? Listo. Fijo se están encontrando en x igual a 8. Eso ya nos está diciendo mucho. O sea, el punto M que nos están pidiendo, que es el centro de la circunferencia que hay acá en la mitad del triángulo, que es donde el punto donde se encuentran las bisectrices, ese punto M va a ser igual a x igual a 8. El otro no lo sabemos. El otro puede ser, pongámosle una incógnita, pongámosle x. Ah, pongámosle y, sí, mejor y. Pongámosle y. Entonces miren que aquí ya tenemos que es x igual a 8. ¿Cómo podemos proceder acá? Que recuerden que tenemos una opción de respuesta, o sea, no nos están pidiendo que los creamos, sino que seleccionemos una de esas. Y si observamos en la respuesta, yo les comparto pantalla si si
Si ven la pantalla, observamos que tenemos aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cierto? Y de todos estos puntos M que nos están dando, de estos posibles puntos M, el único que tiene X igual a 8 es la respuesta número D, ¿cierto? Si lo notan acá, D es el único que tiene a X igual a 8. Entonces, ¿qué hacemos? Ya ponemos esta. ¿Por qué? Porque ninguna de las otras respuestas puede ser. No sabemos en qué Y se están encontrando, en qué Y, ese, qué componente en Y tenga el centro de la circunferencia, no importa. Solamente sabemos que su componente en X es igual a 8. Entonces, ya no hay necesidad de calcular al final las bisectrices. Esto no, pues yo lo mencioné al principio porque realmente lo que se tiene que hacer para cualquier triángulo. Pero ¿qué pasa? Que calcular las bisectrices nos va a quitar mucho tiempo porque nos tendremos que calcular las tres bisectrices y luego conectarlas. Pero como acá nos dimos de cuenta que el triángulo es un triángulo isósceles, significa que esta recta, esta bisectriz de acá, de la mitad, va a pasar por 8 acá y pasa por 8 acá. Y si pasa por 8 acá y por 8 acá, también pasa por 8 acá. El centro de la circunferencia va a quedar en X igual a 8. ¿Alguna duda? Si quieren, mientras tanto, veamos cómo se ve eso en GeoGebra, para que, si algo mientras tanto, si tienen alguna duda. Listo. Entonces anotemos las rectas que nos dieron, que eran, ¿dónde las tengo? Están perdidas. 32, raíz de 32x menos 2y más 24 menos 8 raíz de 32 es igual a 0. Es igual a 0. Y la otra que es realmente lo mismo, pero cambiamos algunos signos. Entonces démosle control C, control V. 32x, aquí ponemos en vez de un menos, un más. Y aquí ponemos un menos. Y la otra que es y igual a 4. Perdón. Listo. Entonces, observen acá. Miren que aquí tenemos las tres rectas, ¿cierto? Aquí tenemos las tres rectas y vamos pues, a dibujar, sí, como una circunferencia. Yo lo dibujo acá. Entonces, observen que esta circunferencia que acabo de dibujar en GeoGebra es tal cual como nos estaba diciendo el ejercicio. O sea, se ubica dentro de un triángulo y es tangente a las rectas G1, G2 y G3. ¿Cierto? Acá se puede observar eso. Entonces, listo. Nos está diciendo que calculemos la bisectriz de este ángulo de acá. O sea, que el centro de esa circunferencia es donde se encuentran las bisectrices. Entonces, ¿qué pasa? Si calculamos la bisectriz de este ángulo de acá, de este ángulo de acá arriba, donde se encuentra la recta G1 y G2, a ver, recta, la recta va a pasar, perdón, va a pasar por, no me quiere dar, pongamos segmento, sí, perdón, muchachos, ya voy a hacerlo bien, sino que, entonces, a ver, va de acá, acá,
¿cierto? Entonces, como observan, esa bisectriz va a estar sale del vértice superior y va a llegar hasta el lado opuesto y va a pasar por x igual a 8, como les había mencionado. Entonces, ¿qué pasa? Como pasa por x igual a 8, pues no importa al final la componente de y. Aquí podemos verificar x igual a 8 y y igual a 6. Y como pues habíamos visto en el parcial, era x igual a 8 y y igual a 6. O sea, lo importante para este ejercicio es identificar que este triángulo es isósceles, ¿cierto? Que este triángulo es isósceles. Y así podemos hallar simplemente la bisectriz, pues podemos hallar la bisectriz, digo, el centro de la circunferencia con una sola bisectriz, que es la bisectriz que es totalmente recta, ¿cierto? Entonces eso. ¿Tienen alguna duda más sobre el ejercicio? Si quieren, continuamos. ¿Alguna duda? Listo. No. Hagamos otro ejercicio de el taller de repaso final pues que enviaron, que va a ser uno de planos, ¿cierto? Yo les voy a enviar la foto por acá por el chat del ejercicio que vamos a realizar. Mm, Pero no nos puede compartir el taller de repaso. listo, sí, dale, se los mando mejor. Listo, ahí se los estoy enviando. Listo, entonces lo abren porfa y vamos a realizar el ejercicio, partes del ejercicio número 2 del que está escrito a mano, ¿cierto? Y del plano. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? A ver, yo pongo esto acá. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Nos está diciendo que sea P el plano que pasa por el punto 2 menos 1, 3 y es paralelo al plano que contiene a los puntos 0, 1, 2, menos 2, menos 1, 4 y 3 menos 2, 4. Listo. O sea, P el plano que pasa por el punto y es paralelo al plano que contiene los puntos. Escriba una ecuación vectorial paramétrica para el plano P. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá primero? Llamamos este plano de acá, llamamos el plano lambda. Primero tenemos que hallar, para escribir una ecuación vectorial paramétrica para el plano P, tendríamos que, pues, nos está diciendo que este plano P pasa por el punto menos 2, listo. Hallemos primero la ecuación de este plano lambda. ¿Cómo hallamos la ecuación de este plano lambda? ¿Cierto? Démosle nombres a estos tres vectores. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. ¿Cierto? Y nos está diciendo que eso, que están ubicados dentro del plano y para hallar, primero lo que yo recomendaría, o al menos a mí se me facilita más,
es hallar siempre la ecuación general primero, ¿cierto? Con estos 3 puntos. ¿Cómo hallamos esta ecuación general? Primero lo que tenemos que hacer, esperen, yo prendo la luz que se oscureció. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hallar 2 rectas o 2 vectores que sean paralelos al plano, ¿cierto? Entonces arranquemos desde el, ¿cómo podemos hallar esos vectores? Esos vectores los hallamos hallando a AC y a B, ¿cierto? A C y a B. Listo. Entonces hallemos a C. AC, pues es simplemente C menos A. C menos A, que pues eso va a ser 3 menos 2 menos 1, eso nos va a dar menos 3. 4 menos 2, esto nos va a dar 2. ¿Cierto? Listo. Ya tenemos a AC, hallemos a B. Esto va a ser B menos A igual a B menos A sería menos 2, 4 menos 2, 2. ¿Cierto? Entonces, observen que ya tenemos a AC y a AB. Listo, ¿qué procede? Que nos vamos a ubicar otra vez en el vector A. Y en el vector A vamos a hallar un vector que es perpendicular o que es normal a el plano, a este plano lambda. ¿Cierto? Es perpendicular a este plano lambda. ¿Qué hacemos acá? Listo. Cruz. Producto cruz, correcto. Entonces tenemos que hacemos el producto cruz de AB, producto cruz AC, ¿cierto? Esperen que alguien quiera entrar a la llamada. Yo creo que sí, ahí se está uniendo. Listo. Y este producto cruz, ¿cómo lo realizamos? ¿Alguien de pronto quiere decir? Pues, ¿cómo organizamos las matrices, digo, los vectores? Y 3 menos 3, 2. Arriba. Acá arriba. Sí. Pero mira, aquí estamos haciendo producto cruz. O bueno, realmente lo mejor es poner siempre aquí primero IJK, ¿cierto? Ah, sí, sí. IJK. Y ahí sí, ya organizar los vectores. ¿Cómo los organizaríamos? Menos 3, 2. 3 menos 3, 2. Menos 2. Menos 2, menos 2, 2. ¿Cierto? ¿Por qué es mejor organizarlo acá? ¿Y por qué esto es diferente, digamos, a lo que les estaba explicando al principio, que era, ves, ese pelado no le da como que va a entrar? Bueno, ¿por qué se pone IJK y qué diferencia hay en esto con lo que habíamos visto de determinantes? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo determinantes de un grupo de vectores, el determinante, cuando escuchamos la palabra determinante, significa que eso siempre va a ser un número. Un número. ¿Cierto? Y cuando tenemos al producto cruz, el resultado de hacer el producto cruz siempre va a ser un vector. Entonces, esta es la diferencia entre el producto cruz y un determinante. Son cosas muy parecidas, pero una nos da un número y el otro un vector. ¿Por qué? Por el IJK. Listo, entonces seguimos. Entonces ponemos I,
Entonces hacemos lo mismo, tapamos la fila del i, la fila y la columna del i, entonces nos queda acá -3, -2, 2 y 2. Al j le ponemos un signo negativo, porque recuerden que los signos se van intercalando, entonces aquí sería más, menos, más, ¿cierto? Entonces el segundo componente, o sea, j va a tener un menos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Si ponemos aquí también más, literal el ejercicio nos va a dar mal. Ya, o sea, puede que el resto lo tengamos bueno, pero solo por ese signo nos va a quedar mal. Entonces recuerden, los signos intercalan. Es la forma más fácil de recordar eso. Más, menos, más. Listo, entonces aquí va a ser menos j y tapamos la fila y la columna del j. Entonces esto nos va a quedar 3 menos 2 y 2, 2. Entonces aquí lo anotamos, 3 menos 2 y 2 y 2. Listo. Y ahora la K sí va a tener más, ¿cierto? Entonces más K, lo mismo. Tapamos, entonces va a quedar 3 menos 3, menos 2, menos 2. Listo. Entonces resolvemos estas determinantes de aquí chiquiticos, ya esos determinantes chiquiticos. Tenemos aquí I. Entonces acá, menos, recordemos que estos determinantes, lo vuelvo a mencionar porque de pronto porque no nos vaya a olvidar, es esta primera componente por esa, S por S, menos S por S, ¿cierto? O sea, menos 3 por 2, o sea, menos 6, menos 2 por 2, eso nos da menos 4, ¿cierto? Menos J, acá, 3 por 2, 6, menos 2 por 2, eso nos va a dar menos 4, ¿cierto? Y acá este último sería más K, más K, entonces tenemos 3 menos 2 sería menos 6, menos acá, menos 2 por menos 3, eso nos va a dar 6. ¿Cierto? Entonces hacemos las sumas, entonces acá menos 6 menos menos 4, esto se vuelve más 4, entonces esto nos va a quedar y menos 6 más 4, eso nos va a dar menos 2, menos j, esto nos va a quedar 6 más 4, o sea, menos por menos más, entonces 6 más 4, esto nos va a dar 10, y acá en el k, esto es menos 6, porque acá no hay nada, entonces esto nos va a dar menos 12, ¿cierto? Entonces acá miramos que esto tiene la estructura de un vector, lo que les había mencionado. El producto cruz nos va a dar un vector. Listo. Entonces construyamos el vector. Voy a dar esta hojita por acá en un lado y voy a seguir en esta otra. Entonces construyamos ese vector. Ese vector se va a llamar n. ¿Por qué? Porque es el vector normal al plano, ¿cierto? El vector normal al plano. Entonces listo, seguimos. Entonces acá, en i, que es la componente de x, es menos 2. En y, aquí dice 10, pero mira que acá hay un menos. Entonces, menos 10. En k, que k equivale a pieza z, menos 12. Entonces, listo, menos 12. Listo. Entonces, como observan acá, tenemos a... listo. Pues acá me faltó decirles algo. Listo, me voy a volver acá. O sea, aquí tenemos el vector normal. Pero, ¿qué pasa con este vector normal? Si notamos, este vector normal tiene todas las componentes negativas. ¿Por qué? Recordemos la regla de la mano derecha. Si observan acá cuando construimos el producto cruz, aquí pusimos primero a AC y luego a AB, ¿cierto? Si nos vamos acá a lo que habíamos hecho, lo que hicimos fue
aquí más o menos. Empezamos desde AC y si miramos acá, AB está más bajito. Entonces hicimos esto. Entonces, si observan, mi pulgar, pues se observa, mira para abajo. Está para abajo. O sea que este vector normal, realmente el que calculamos, pues que al final es lo mismo, pero pues tiene un signo diferente. Si hubiéramos sumado, en vez de AC acá, AB, o sea, hubiéramos cambiado el orden de los vectores, hubiéramos hecho esto. Así, ¿cierto? Porque AB, AC, sería así. Y nos queda el pulgar mirando para arriba, ¿cierto? Eso pues realmente no importa tanto, pero porque al final es como eso, el mismo vector, solamente pues que sería cambiarle el signo. Esto, o sea, el signo se lo da la regla de la mano derecha. ¿Cómo organizamos los vectores acá? ¿Cierto? Entonces, si lo hubiéramos tomado en el otro caso, pues esto sería 2, 10, 2, 10, 12. Pero, o sea, eso al final no importa porque ambos son normales al plano. ¿Cierto? ¿Alguna duda hasta el momento? Listo, no es así. Va a continuar. Aquí voy a volver a dibujar el plano. Un poquito más grande. ¿Cierto? Recordemos, tenemos la A, tenemos la B y tenemos la C. Tenemos AB, tenemos AC. Y tenemos un vector normal al plano. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ya, o sea, ya, recordemos que cuando nos dicen que escribamos un plano, en términos de 3 puntos, digo, que escribamos un plano con vectores dados, lo mejor es que nos den dos vectores paralelos al plano y un punto. Pero pues, aquí nos dieron fue 3 puntos. ¿Cómo haremos los dos vectores paralelos al plano? AC, AB, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para escribirla al plano de la forma general, vamos a tomar un punto aquí que vamos a llamar epsilon. Bueno, epsilon es el plano, entonces llamémoslo alfa, alfa, alfa. Punto alfa, que es otro punto del plano. Y ese punto alfa, aquí no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Recordemos que todo esto son perpendiculares. Ese vector normal va a ser perpendicular a, a eso, a estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Como no sabemos, vamos a darle valores x, y, z. ¿Cierto? Y vamos a tomar un punto que sepamos del plano. Por eso les decía yo ahorita, o sea, para usted escribir un plano en el espacio, o sea, en R3, necesitas un punto. Lo voy a anotar por acá. Un punto y dos vectores paralelos. A ver, un punto del plano y dos vectores paralelos al plano. ¿Cierto? Ok. Entonces, esto es para escribirlo de la forma general. Entonces, para escribirlo de la forma general, vamos a hacer algo. Vamos a buscar, vamos a hallar a lambda t. Este es lambda t. Ah, no. Lambda a. Perdón, me equivoqué. Lambda A. ¿Cierto? Que sería la diferencia entre A y lambda. Esto nos va a quedar simplemente, recordemos que A es 0, 1, 2, entonces esto nos va a quedar menos X, luego nos va a quedar 1 menos Y
y luego nos va a quedar 2 menos z. Entonces ya tenemos al punto lambda A. Listo, entonces miren que ya tenemos a lambda A, que es un punto que está constituido por un punto cualquiera del plano, un vector normal al plano, que ese vector normal al plano lo calculamos con los dos vectores paralelos al plano, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer acá? Un momentico. Vamos a hacer que ese vector lambda producto punto n, y eso igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Observen acá. O sea, yo tengo un punto A. Ese punto A era este. Tengo a lambda. Entonces el vector paralelo que conecta, el paralelo al plano que conecta a lambda y a alfa es alfa A, como lo habíamos acá ya, alfa A. ¿Y qué pasa con ese vector alfa A? Ese vector alfa A va a ser paralelo al vector normal. Digo, va a ser perpendicular al vector normal, perdón. ¿Y qué nos dice el producto punto? Que cuando tenemos el producto punto de dos vectores perpendiculares, este va a ser siempre igual a 0. ¿Cierto? Sacamos el producto punto. Entonces, por acá, ese normal no, pues también nos sirve, pero este no fue el que calculamos fue ese. Entonces, anotamos acá, menos x, 1 menos y, 2 menos z. Punto n. Que ese punto n es menos 2, menos 10, menos 12. Eso igual a 0. Entonces esto nos va a dar menos x por menos 2. Eso nos va a dar 2x. Esto luego acá nos va a dar menos 10 por 1 menos y. Y menos 12 por 2 menos z. Esto igual a 0. Entonces desarrollemos un poquito esto para que nos quede simplificado. O sea, aquí ya tenemos la ecuación general del plano lambda. ¿Cierto? Ahí ya la tenemos. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo lo hallamos? O sea, hagamos una retroalimentación de los pasos que usamos para hacer eso. Nosotros podemos construir un plano en R3 con varias cosas que nos den, ¿cierto? Con 3 puntos, como fue este caso, 3 puntos del plano. Que fue, pues, o sea, lo que nos dieron. Con un punto del plano y dos vectores paralelos al plano, dos vectores, voy a dejar ahí paralelos, o un vector normal al plano, y un punto. ¿Cierto? Estas son las tres formas, o sea, con las tres cosas que nos pueden dar para hallar el plano. ¿Cierto? A nosotros nos dieron los 3 puntos del plano, pero ¿qué pasa? Que luego hallamos los dos vectores los dos vectores paralelos al plano, y con esos dos vectores paralelos al plano hallamos luego el vector normal al plano, ¿cierto? O sea, a nosotros nos pueden dar cualquiera de estas tres opciones. A nosotros nos dieron la más, o sea, la más complicada, porque es luego hallar, luego o sea, es ir de acá arriba a acá abajo. ¿Cierto? Si a uno le dan un vector normal al plano y un punto, o sea, ya tenés prácticamente el ejercicio hecho, porque solo tenés que hacer eso de acá, que fue hallar un vector cualesquiera, porque acuerde que ese punto del plano es cualesquiera,
y aquí hallamos un vector que es paralelo al plano y ya tenemos el normal. Simplemente solo hay que hacer el producto punto. Entonces, listo. Simplifiquemos eso un poquito más. Entonces tenemos 2x menos 10 más, aquí, más 10y, perdón, menos 24 más 12z. Simplifiquemos un poquito más eso. Eso va a dar 2x más 10y más 12z y sumamos los componentes independientes que no se han multiplicado ni por x, ni por y, ni por z. Entonces esto nos va a dar menos 34 y eso va a ser igual a 0. Si nos vamos a la teoría, si observamos cuál es la ecuación general de un plano, de un plano en R3, recordemos que este va a ser AX más BY más CZ más D igual a 0. O sea, pillen que aquí nos dio lo mismo, ¿cierto? A va a ser igual a 2, B igual a 10, C igual a 12 y D igual a menos 34. Entonces, así hallamos la ecuación general del plano. No les vaya a olvidar eso. O sea, eso es re importante. Y además de eso, que es re importante, también tenemos que recordar que eso que acá habíamos hecho, ese lambda A, va a ser perpendicular a eso. Entonces, eso va a ser igual a 0. ¿Cierto? Y lo que más importante cuando nos dan 3 puntos o 2, o sea, eso de acá del producto mixto se usa es cuando tenemos los 3 puntos del plano o 2 vectores paralelos al plano, ¿cierto? Entonces recordar cómo se usa eso, o sea, repasar muy bien eso y así. Y ya con eso, pues hallamos esta ecuación. ¿Alguna duda? Listo. Si quieren podemos verificar esto pues, en GeoGebra. O sea, eso es lo que yo les recomendaría más en el caso de cuando ustedes estén haciendo talleres, porque pues al final, pues sí, en el parcial no te van a dejar sacar ninguna de estas herramientas ni nada, pero con esto pueden verificar si lo que hicieron es correcto y pues ya saben que si es correcto eso que hicieron, lo pueden aplicar ya luego pues en el parcial. Entonces anotemos la ecuación del plano que nos había dado. 2x más 10y más 12z menos 34 y esto igual a 0. Listo. Entonces como observamos acá, pues nos dio un plano. Vamos a anotar los puntos del plano. A ver, es que estaban los puntos del plano. Me perdieron. Bueno, pues están en el parcial. Entonces anotemos el punto. 0, 1, 2. El punto menos 2, menos 1, 4, ¿cierto? Y el punto 3 menos 2, ay, perdón, 3, menos 2, 4. Listo. Entonces pillen. O sea, aquí vemos que nos dio perfecto esa ecuación del plano que hallamos, ¿cierto? Si observan, esos 3 puntos están dentro del plano, ¿cierto? Entonces es eso. Hagamos, ya que estamos, verifiquemos pues el vector normal que nos había dado, que era, aquí lo voy a poner de forma positiva, pero realmente eso no importa, o sea, ¿cierto? ¿Qué pasa?
que lo puse de forma positiva es para que se viera mejor, pero realmente también puede ser esto, menos 10, menos 12. Aquí me equivoqué. Menos 12. ¿Cierto? Observen que al final es como si una recta, si hubiera una recta perpendicular al plano, ¿cierto? Si nos acercamos acá, o sea, a ver cómo hago para mostrárselo. Aquí más o menos. Si observan, ese punto N que hallamos, ese punto N es perfectamente perpendicular al plano lambda, ¿cierto? Entonces, pues, sí, o sea que todo este procedimiento que realizamos es correcto. ¿Qué pasa? Y también, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, alguien quiere entrar. Que también hay otras formas de expresar los planos. ¿Como cuáles? Tenemos, vamos a realizar otro ejercicio. Yo lo busco. Se los voy a mandar también así como les mandé los dos archivos hasta ahora. Ya se los voy a mandar al chat. Y ese punto es muy interesante. ¿Por qué? A ver, ¿dónde es que está ese archivo? ¿Dónde quedó guardado acá? Ahí se los mandé. Este punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si observamos, nos está dando es un punto, o sea, nos está dando un punto 1, 2, 3. Punto 1, 2, 3. Nos está pidiendo escribir la ecuación del plano que pasa por P y es paralelo a las rectas. Y es paralelo a las rectas. ¿Ok? A las rectas. R igual a X más 2. Lo bueno de este ejercicio es que se conecta más o menos la teoría de, o eso, la teoría y todos los conceptos de rectas y planos. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Tenemos entonces a S, que sería 2X, menos Y, pero yo los termino de anotar. 6X más 2, Z, menos 1 igual a 0. ¿Alguno tiene la idea de cómo describir ese vector? Digo, de ese plano, con eso que nos están dando. Listo. Ya, entonces, a ver, yo pongo otra vez la llamada. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, ¿alguien va a hablar? Sería como hallar dos puntos de uno de los planos, ¿no? No, uno de los planos no, uno de las rectas, ¿cierto? Eso, sí. Puede ser. Pero ¿qué pasa? Ah, yo cojo otra vez esta hojita. Aquí los voy a mostrar desde más cerquita. ¿Qué pasa? Que el problema es que nosotros tenemos tres formas, o sea, tenemos que nos pueden dar tres conjuntos de cosas para describir un plano. Entonces, una de ellas es tres puntos de plano, que sería la forma que vos me estás diciendo. Hallar un punto de esas rectas en el plano y pues ya con eso hacer todo el proceso que habíamos otra vez hecho. También tenemos un punto del plano con dos vectores paralelos y un vector normal al plano. ¿Qué pasa? Como les decía yo a ustedes, el procedimiento que acabamos de realizar en el ejercicio pasado es como si hiciéramos eso. Vamos de tener tres puntos del plano a tener un punto del plano y dos vectores paralelos. Luego vamos de tener un punto del plano y dos vectores paralelos a tener un vector normal al plano y un punto. Entonces lo más rápido, para que el ejercicio salga más rápido y más fácil,
es tratar de empezar desde acá, desde un vector normal al plano, o desde un punto del plano y dos vectores paralelos. ¿Qué pasa? Esperen, yo organizo acá algo, listo. ¿Qué pasa? Listo. ¿Qué pasa? Que nos están diciendo que estas dos rectas son paralelas al plano. Y recordemos qué es lo que nos dice una recta. O sea, cómo está construida una recta. Una recta está construida por un vector director y un punto por donde pasa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el vector director de las dos rectas, a ver, los vectores, mejor dicho, los vectores directores de las dos rectas también son paralelas al plano. Entonces, mira que ahí nos ahorramos eso de hallar los vectores paralelos al plano porque ya nos los están dando. Entonces, listo, ¿cómo hallamos los vectores directores de esas dos cosas? Entonces, listo. Si observamos, aquí nos están dando la recta de dos formas totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que con esta forma de acá arriba, ¿cómo se halla el vector director? ¿Alguien sabe? Sería 4 Con menos 2, 1. Ujú. Correcto. Bueno, 2, 1. Entonces voy a poner acá director R 4 menos 2, 1. Pero ese ejercicio me parece interesante porque es eso, es también tomar la teoría de las rectas en R3, ¿cierto? ¿Y cuál sería la de este vector S? Listo, no hay problema. ¿Cómo podemos hallar a ese vector director? Que si observamos, pues, a ver, yo pongo a ese por acá, tenemos a ese de esta forma. 2x menos y. Aquí no aparece z, pero está también z. ¿Y el z cómo está? Bueno, aquí voy a hacer algo. En vez de poner menos y, voy a poner. ¿Alguien va a decir algo? Pues sí, decir que Z es igual a 0. Epa, z es igual a 0. Pero, o sea, z no aparece, pero z existe. Pero está multiplicado por 0. Y aquí ponemos 6x más 2y más 1z. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hallar el vector director de ese, de ese, de esa recta S? La podemos hallar con el producto mixto, ¿cierto? Y si observamos, pues acá tenemos, o sea, tenemos dos vectores, ¿cierto? Tenemos este vector y este otro vector. Entonces vamos a realizar, y llamémoslo S1 y S2, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a coger y vamos a poner lo mismo. Y J, muchachos, qué pena. Ya voy a seguir haciendo el ejercicio, pero porfa, para que llenen este formulario, que la vez pasada se me olvidó y nadie lo llenó. Ya se los voy a mandar acá también al chat. Listo, esto es pues, un link que lo lleva a un formulario para la valoración del espacio, pues cómo les parece que se está desarrollando la asesoría y todo eso. Entonces, a ver, ¿cómo hallamos? Entonces, porfa, para que lo llenen. Entonces, ¿cómo hallamos el vector director de esta recta? La hallamos con el producto mixto. Entonces ponemos IJK, ponemos 2, menos 1, 0, y ponemos 6, 2, 1. Entonces, como el producto mixto.
Eso nos va a quedar. ¿Cómo nos queda ese producto mixto? ¿Alguno quiere ayudarme a hacerlo? Pues, Y Eh, sería 10. vaya, sería menos, Sería 10. y sería -1. menos uno. Ah, Ah, pues listo. la Ah, respuesta como listo. tal. Ah, listo, la respuesta como tal, listo. Menos Y uno. sería -1. en- J sería 2 Sería 2. y K sería 4, 4 menos 6 sería. Ah, no, sería 4 más 6 sería 10. Listo. Ah, pero ¿Qué pasa? el de la J sería -2. Sería -2. Sí, Pues ya, sí, pero el por- menos de ahí, sí, sí, sí. Sí, sí, ya sí, es. por el menos de acá. Correcto. Sí, está bien. Recuerden acá que, o sea, esto queda aquí menos 6. Acá de pronto viéndolo de cabeza, uno puede equivocar muy fácil, ¿cierto? Porque uno diría, no, 2 por 2 4 menos 6 menos 2. No, recuerden que esto es menos Menos. 6. Ujú. Epa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese vectorcito que hallamos gracias al producto mixto es el vector director. Ah, me equivoqué acá. Es el vector director de S. Entonces lo organizamos. Entonces esto sería menos 1, menos 2 y 10. ¿Cierto? Entonces si observan, ya tenemos dos vectores directores. ¿Y qué había escrito yo acá? Que los vectores directores de las dos rectas también son paralelos. O sea, ya tenemos el punto, que el punto es este. Ya tenemos el punto del plano y tenemos los dos vectores paralelos al plano. O sea, ya podemos construir el, la ecuación del plano. Pero antes de seguir, voy a decirles algo. ¿Qué pasa? Que como les había mencionado a ustedes ahorita, hay otras formas de describir el plano, ¿cierto? Esta que hay la forma general, que fue la que vimos en el ejercicio pasado, y está la ecuación vectorial del plano, ¿cierto? Esta ecuación vectorial, ¿cómo la podemos escribir? ¿Cierto? La podemos escribir así, que el plano es también se llama, pongamos el plano, un nombre, plano teta. Ahí sería pues con la ecuación de un punto más T veces el director, ¿no? Epa, entonces Pero, sería, dime, pero entonces ahí tocaría, pues como es un plano por esas dos, tocaría hacer producto cruzado entre el director de S y el director de R y ahí hallaríamos N. Que, perdón, ahí saldría con la ecuación para sacar la general del plano, sería con la del normal, producto punto de X menos el punto, ¿no? sí, sí es Entonces, correcto, pero aquí vamos a hallar es la ecuación vectorial, y pues la ecuación vectorial al final es muy similar pues a la ecuación paramétrica. Hagamos mejor la ecuación paramétrica primero, que ya de ahí podemos irnos a la vectorial. ¿Qué pasa con la ecuación vectorial? Ah, paramétrica, perdón. Paramétrica. Eh, ¿Qué pasa con esta ecuación paramétrica? Que tenemos a X, Y y Z, ¿cierto? Entonces vamos a organizarlo de esta forma. 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 es del plano. Es el punto del plano, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3. ¿Más qué? ¿Qué sigue? Recordemos que pues en R2 para escribir una recta de forma paramétrica lo que hacíamos era un punto, digamos, del punto 5, 4 más t veces 3, 2, cualquiera, pues si eso es cualquiera. Entonces miren que esa es la forma paramétrica de escribir una recta
en R2. ¿Qué pasa? Que eso es muy similar. Lo que vamos a hacer es poner más el vector director R. Entonces ponemos más 4, menos 2, más 1. Y eso multiplicado por un parámetro. ¿Ese parámetro cuál es? Cualquiera. En este caso le vamos a poner el parámetro lambda. Lambda, lambda. O sea, el vector director de R, que R es una de las vectores paralelos a la recta, digo, al plano, perdón, y va a quedar de esta forma. Perdón. ¿Y luego qué sigue? Luego sigue que vamos a hacer lo mismo, pero con el vector director de S. Entonces nos va a quedar menos 1, menos 2, más 10. Y eso multiplicados por otro parámetro. Que vamos a seleccionar el parámetro mu. Entonces esta es otra forma, que es la forma paramétrica de escribir un plano. ¿Cierto? Observen que aquí usamos un punto, un vector director, un vector paralelo al plano y otro vector paralelo al plano. Y la forma vectorial paramétrica, pues sería esta. Sería la forma 1, 2, 3 más lambda 4 menos 2, 1 más mu menos 1 menos 2, 10. Que al final vean que este es el vector director de R, es el vector director de S. Y este es el punto P. Si ven que es muy similar, esa es. O sea, realmente esta forma es mucho más rápida que la ecuación general o la ecuación normal. Pero ¿qué pasa con esa forma normal o general? Que pues si nos la piden, entonces nos embalamos. Pero esa es también otra forma de escribir un plano, que se hace mucho más rápido, pero de pronto es más difícil de entender. De pronto, entender ese AX más BY, como era acá, AX más BY más CD más D igual a 0, puede ser de cierto modo más fácil, ¿cierto? Pero, sí, ¿alguna duda? ¿Alguno? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Lo que pasa acá es que si observan, de aquí no podemos, o sea, no podemos, o sea, si no nos hubieran dado dos vectores directores, sino un vector normal al plano, ¿cómo hacemos para escribir a la forma paramétrica? ¿Cierto? O sea, no hay una forma directa como era acá, sino que nosotros, cuando nos está, o sea, si nos dan la opción, si a usted le dan la opción de escribir el plano de cualquier forma, lo que yo le recomendaría es, si le dan 3 puntos del plano, escríbalo de la forma paramétrica. Paramétrica o la vectorial paramétrica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí solamente habría que hacer resta de vectores y sería hallar o sea, ya tendríamos, aquí habría que hacer la resta de los vectores para hallar los paralelos y podemos escribirlo de forma directa así. O sea, esto con S y con 2 puntos, digo, un punto, y los dos vectores paralelos. Si a usted le dan la opción de escribir el plano de cualquier forma, ¿cierto? Un punto, dos vectores. Y si a usted le dan un vector normal y un punto, lo que yo les recomendaría es que lo escriban de la forma general, porque es mucho más directa. Porque acá usted solamente tiene que hacer esto, literal, solo tiene que hacer eso. El vector normal, producto punto, el punto menos un vector
X, Y y Z. Y esto igual a 0. Es al Ya. revés. Ah, Es x, y, z menos p. bueno, sí, perdón. Yo lo borro entonces. X, Y, Z. Pero mira que al final lo mismo. Al final es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque aquí lo que pasa es que solo nos quedaría el signo invertido. Y el signo invertido se puede cuadrar luego, multiplicar por -1 a ambos lados. Y como eso es 0, pues no afectaría nada. Y como digo que no afectaría nada, porque es que mira que al final, cuando nosotros hacemos A menos B o B menos A, eso solo nos está dando la dirección del vector, ¿cierto? O sea, la forma en la que lo tomamos, si lo tomamos para allá o para acá. Pero mira que si lo tomamos para allá o para acá, al final va a ser, va a ser paralelo al plano. O sea, al final va a ser paralelo al plano. O sea, se puede tomar de cualquiera de las dos formas, de esta o de esta. Pero sí, por seguir una fórmula como estandarizada, así sería. Pero cualquiera de las dos formas no hay problema. Pero así está bien. Entonces, listo, yo creo que ya mucho de planos. Listo. Hay algo que también, pues, en un correo que yo vi por ahí, que mencionaron, que pues esto es bueno para tenerlo en cuenta, que es de la teoría, que es cómo se halla el área de un paralelogramo y un triángulo. Al- Aquí todos saben, no hay alguien que no sabe. Si hay alguien que no sabe, lo explico. Si todos lo saben, hacemos otra cosa. Ese es con el determinante de 3 puntos, ¿no? Con lo de los 3 puntos. O sea, lo que usted hace Sí, cuando por ejemplo, el tiene. determinante de a, b, c. Sí, por ejemplo, usted tiene ABC. Sería el determinante o también se puede ver de esta forma. A, producto punto, B, producto cruz C. Que eso al final es eso. Eso al final es el determinante. Así. No me acuerdo de la fórmula de A producto punto de cruz Sí. C, pero sí, también eso. Pero eso al final también es el determinante, pero para que tengan en cuenta que eso sale de acá, porque al final, eso, hablamos de determinantes, pero determinantes es como muy sacado de, de los temas que se están, pues de los que se ven en el curso, mientras que es muy diferente hablar acá de productos puntos y de producto cruz, que todo el curso se ha hablado de eso, ¿cierto? Al final es lo mismo, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Eh, Si quieren, ¿alguien tiene alguna duda sobre algún punto, sobre algún tema o que pues para aprovechar el espacio, Como de pues transformaciones resolver? lineales. Si podemos ver aquí. Transform- Listo, transformaciones lineales. ¿Un ejercicio en específico o explicación del ejercicio? No, como un ejercicio por ahí, no sé, es que ese es como el tema que menos he estudiado. Listo, dale. Listo, vamos en orden si algo y los que alcancemos a hacer. Hagamos el ejercicio 3. Listo, entonces tenemos el paralelogramo descrito por esta fórmula, que es -1, -3, menos más S, 3 2 más T, -2, 2. Y tenemos, pues que S toma valores entre 0 y 1 y que T también. Y tenemos la transformación lineal T de X, Y igual a menos X más 3Y menos 2X más menos 2Y. Bueno, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es describir al paralelogramo de otra forma totalmente diferente, ¿cierto?
Recordemos que el paralelogramo está escrito por componentes en X y en Y, que van a ser las componentes en X y Y. Me recorro esto un poquito más para acá, que van a ser las componentes en X y Y que luego vamos a meter dentro de la transformación lineal, que pues sí, al final la transformación lineal es una función que le metes algo y te saca otra cosa, te hace una transformación adentro y en fin. Entonces vamos a escribirlo de otra forma. Entonces, si hacemos la suma de estos tres vectores, ¿cierto? Esos dos vectores tienen un parámetro, que es el parámetro S y T, o constante, ¿cierto? ¿Por qué parámetro? Porque pues al final toma valores entre 0 y 1, y esos valores entre 0 y 1 pues pueden ser infinitos. Pero entonces sumemos estos tres vectores, eso nos va a quedar menos 1 más 3S, menos 2S, menos 2T, menos 3, más 2S, más 2C, ¿cierto? Entonces, si observamos, pues ahí ya tenemos las componentes en X y en Y. Este ejercicio, pues sale, al final, al pesar de que es un supletorio, sale fácil. Si usted se da cuenta de eso, al final hace la transformación y reemplaza literal luego acá. Entonces vamos y reemplacemos. Entonces, voy a escribir este solito para no escribir aquí el X y el Y. Entonces acá, menos X. ¿Menos X qué es? Menos X es esto. Entonces, menos, voy a hacerlo directo. Entonces, acá va a quedar 1 menos 3S más 2C. ¿Por qué? Porque recordemos que es esto multiplicado por menos 1. Listo. Más 3Y. Lo voy a hacer también directo. Más 3Y sería más. Bueno, en este caso sería menos. Entonces, menos 9, porque 3 por 3 es 9. Más 6S. Más 6T. Y abajo pues sería menos 2X. Menos 2X eso nos va a dar 2 solito, menos 2X por, digo, menos 2 por 3, eso nos va a dar menos 6S, menos, ay, me perdí, menos 6S, Más menos 4T. más 4T. Perdón, me embobé ahí. Luego, Menos, menos 2, menos menos 2Y. 6. Entonces sería, no, sería más 6. Ah, sí, 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 más 6. Sí, Menos 4S, menos 4T. sí. Ujú. Entonces, al final, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar los términos con T y los términos con S y luego los términos independientes. Entonces, agrupemos los términos con T. Ah, no, con... A ver cómo nos lo pide el ejercicio. El ejercicio nos lo está pidiendo de esta forma. A más SB más TS. Entonces, primero hallemos A, que son los términos independientes. Entonces, acá los voy a señalar. 1 menos 9. ¿Eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar menos 8. Luego, los términos con S, que son los de la bolita. 3S, 6S. Eso nos va a dar más 3S. Y los términos con T, que van a ser las cruces. 2C más 6C. Eso nos va a dar 8T. Correcto. Y acá, entonces, lo mismo. 8. 2, 8, eso nos va a dar 8, correcto. Luego, ¿ese cuánto nos va a dar? Menos 10S. Menos 10S. Y T, 0. 0. Correcto. ¿Qué pasa? Desagrupemos eso. Lo vamos a desagrupar de esta forma. Entonces, que nos quede un vector de términos independientes más S por las componentes que acompañan a los S, que sería 3 menos 10, más T por las componentes que acompañan al 8, a la T, que sería 8 y 0. Entonces, simplemente podemos decir que A va a ser igual a S
B va a ser igual a S y C va a ser igual a S. Listo, este ejercicio estaba más o menos sencillo. Puede parecer un poquito confuso, pero al final va a quedar lo mismo. ¿Alguno tiene duda? Si no es así, continuamos. Listo, tenemos la 4. La 4 que nos está diciendo. T de XY va a ser igual a menos X más 2Y, 2X más Y. Listo. Y sea L la línea recta con ecuación 2X menos 3Y más 6 igual a 0. Diga cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos. T de L es una línea recta con vector normal menos 8, 1. Entonces, hallemos T de L. ¿Cómo podemos hallar T de L? Escribamos, o sea, de aquí no podemos hacerlo directo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Alguno? Bueno, Sería director, ¿cierto? teniéndolo en forma paramétrica, ¿no? Pues poniendo normal, volviéndolo al director y lo planteamos de manera paramétrica y así por ese lado no. Correcto, así, algo parecido como el pasado. ¿Y cuál es la forma paramétrica de ese vector? Pues el punto, no sé, sería, pues el punto todavía tengo que mirar, pero sería más T veces Un punto 2 menos 3 que sería haga eso 0. menos. El director de ahí sería 3 2 3, 2. Listo. principalmente. Y el punto. 0,2, no. 0, 2. 0, 2. Correcto, sí, sería 0, 2. Sí. O sea, un punto, ¿cuál sería? Un X y un Y que haga esto 0. ¿Cierto? Entonces, verificamos acá, pues cuando X es igual a 0, esto se cancela. Y es igual a 2, entonces aquí nos va a quedar menos 6 más 6, entonces igual a 0. Correcto, ese es el punto. Esa sería la forma paramétrica de la recta. Es CL. Vamos CDL, que sería. Bueno, entonces creámosla así como lo habíamos descrito ahorita. Entonces nos va a quedar 3C, 2T más 2. Listo. Hallemos la transformación lineal. Eso nos va a dar menos 3C más 2, más 2Y, que sería en este caso más 4T más 2, más 4 digo, perdón, 2X, que sería en este caso 6T más Y, que sería más 2C más 2. Listo. Esto nos daría T, un T más 4. Esto nos daría 6C más 2. Listo. Ahí se me olvidó que estaba preguntando el código, después yo lo vuelvo a ver. Listo. TL es una línea recta con vector normal menos 8, 1. ¿Cómo hacemos para verificar eso? O sea, ¿Me repite la pregunta, por favor? observen que al final TL nos da otra recta, ¿cierto? Nos da esa recta que está escrita por esta fórmula paramétrica. Y lo que nos está preguntando es, TDL es una línea recta con vector normal menos 8, 1. O sea, tocaría desde a partir de esa ecuación hacerla volver a general y mirar si el normal
Si el normal es así, no. Sería, pues, si el normal es 8, 1. Sí. O sea, lo que nos está diciendo, a ver, tenemos CL y que hallemos un vector, no, que hallemos no. Que si esto es normal, o sea, que se cumpla esto, ¿cierto? Que se cumpla eso. Entonces lo que podemos hacer es algo, o sea, lo que vos dijiste está bien, pero lo que podemos hacer es darle un valor a t cualquiera, démosle t igual a 1. Entonces cuando t es igual a 1, eso nos va a dar 5, 8, y pues lo verificamos. 5, 8, producto punto, menos 8, 1, eso nos va a dar menos 40 más 8. Eso nos va a dar igual a, no, es que igual a 0, igual a menos 32. ¿Cierto? Y eso se supone que se cumple para cualquier t. ¿Por qué? Al final, lo que yo hice, pues ya aquí le doy un valor a t, pero realmente tampoco hay necesidad. Con evaluar el vector director está bien. Entonces cogemos 1, 6 por menos 8, 1. Menos 8 más 6. Eso nos va a dar menos 2. ¿Cierto? Como comprobamos ahí, tampoco da. Porque lo que nos está diciendo es, tenemos la TL, que la TL eso está recta. Eso es TL. Y no sé, tenemos el vector, ¿qué vector era? Menos 8, 1. No sé, dijámoslo acá, cualquiera. Pues no, para hacerlo más rápido. Menos 8, 1. Y ya, entonces, ¿cómo verificamos eso? Multiplicándolo por el vector director. O dándole un valor a t y ya multiplicándolo y verificar que eso no da 0. Si eso no da 0, significa que no es un vector normal con menos 8, 1. Listo, hagamos la otra. Es una línea recta con vector director 1, 8. Ya verificamos, o sea, cuando hicimos esto acá, ya verificamos que el vector director de eso es 1, 6, no es 1, 8. Entonces también está, o sea, también la B es falsa. Entonces miremos la C. La C nos está diciendo, la línea recta pasa por el punto 4, 2. Como observamos acá en la ecuación paramétrica, dice que un punto por donde pasa la recta es 4, 2. Melo. O sea, la C es una de las correctas. ¿Cierto? Luego la D. La imagen bajo la transformación lineal T del triángulo con vértices menos 3, 0, 0, 0, 0, 2 es un triángulo rectángulo. Listo, verifiquemos esto. A ver, lo que podemos hacer es verificar ese menos 3, 0, ese 0, 0 y ese 0, 2 dentro la transformación lineal, porque aquí es importante saber distinguir entre TL y la transformación lineal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente eso nos está dando es un triángulo, una recta también. Entonces no podemos coger y decir como que vamos a verificar estos vértices en TL, no, solamente es en la transformación lineal. Entonces sacamos en la transformación lineal, eso nos va a dar menos 3, 0. Entonces menos 3, 0, eso nos va a dar, verificando acá en la transformación lineal, en la que está en el ejercicio, eso nos va a dar 3 más 0, pues 0, y eso nos va a dar menos 6. Listo, entonces acá nos está dando un vector o un punto, ¿cierto? Un punto. 0, 0, 0, 0, cuando hacemos C de 0, 0, eso nos está dando 0, 0. Y otro punto, el punto 0, 2, 0, 2, entonces hacemos T de 0, 2. T de 0, 2 nos va a dar 4 y 2. Listo. Entonces, si observan, aquí ya tenemos un punto. ¿Qué podemos hacer? Podemos sí dibujarlo o más que dibujarlo, bueno, sí, dibujémoslo. Entonces, aquí tenemos 0, 0, o sea, el origen.
4, 2. Entonces aquí tenemos en x4, entonces 1, 2, 3 y 4, pongámoslo acá. 4 y aquí 2. Pongámoslo más o menos así. Más o menos así. Con tal de que miremos ahí más o menos. Y 3 menos 6. Entonces 3 menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos dio más o menos este triángulo. El triángulo chiquito, al final no nos va a servir. Pensé que nos iba a servir, pero no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, para este caso, pues podríamos coger el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos con el teorema de Pitágoras? Hallamos los lados de los triángulos, ¿cierto? Porque nos está preguntando si es un triángulo rectángulo. Hallamos los lados de los triángulos. Entonces, los lados de los... Ah, otro ojito que llamo. Los lados de los triángulos, entonces, por ejemplo, ¿cómo hallamos los lados de los triángulos? Sí, la distancia entre los puntos. Entonces, por ejemplo, la distancia de 4, 2 simplemente va a ser la magnitud del vector. O sea, la distancia de este punto 0 a 4, 2 va a ser la magnitud del vector 4, 2. Y lo mismo va a ser con el otro. Entonces, al final la distancia va a ser la magnitud del punto 4, 2. Entonces, calculémoslo 4, 2. Eso nos va a dar La raíz de 20. raíz de 20. Gracias. Y el otro va a dar ¿cuánto? El de 3 menos 6. Eso da 9 más 36. 45. 45, de raíz de 45. ¿Cierto? Sería Raíz así. de... Ajá, sí, no, raíz de 45. Listo, entonces tenemos, dibujemos aquí otra vez el triángulo. ¿Cierto? Entonces, raíz de 20 es acá. Qué pena, yo lo vuelvo a dibujar mejor. Aquí más o menos. Entonces, raíz de 20 es acá. Y aquí raíz de 45. ¿Cierto? Hallemos este último de acá. Este último de acá sería, ahí sí nos toca usar la fórmula de la distancia. Sería entonces raíz de 4 menos 3, 4 menos, así 4 menos 3, entonces sería 1 al cuadrado, más, menos 2, menos, no, espere, 2, eso sería 8, ¿cierto? Al cuadrado, eso sería 9, raíz de 9, ¿cierto? No, perdón, es que raíz de 9, eso es... eh, el cuadrado de 8 es 64, eso es raíz de 65. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Cuánto le dio a ustedes, muchachos? La verdad, no lo vi. Listo. No, Pues, yo tomo el 1 y el 8 lo tomó usted del menos 8, sí, 1. sería esto, 4 menos 3, 2 menos 6, 2 más 6, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar 1, esto nos va a dar 8, y pues la magnitud de este vector va a ser 65, raíz de 65, perdón, ¿cierto? Entonces, aquí lo Ya. que podemos hacer es decir, asumir. Aquí lo que vamos a hacer es asumir. Vamos a asumir que esta es la hipotenusa, ¿cierto? Y que este es A y que este es B, ¿cierto? Entonces vamos a coger la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado. No, ay, perdón. Ok. Hipotenusa al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces raíz de 65 al cuadrado, eso nos va a dar 65, ¿cierto?
igual a al cuadrado, a es raíz de 45, entonces al cuadrado nos va a dar 45 más b al cuadrado. B al cuadrado sería 20. Entonces, pues aquí comprobamos que 65 es igual a 65. O sea, se cumple el teorema de Pitágoras. Y si el teorema de Pitágoras se cumple, significa que este es un triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que en la D, o sea, por ahora, en esas opciones de respuesta que nos está dando, la C y la D son correctas, ¿cierto? Y tenemos la E. La E. Y otra forma de haber hallado la hipotenusa también hubiera sido con el teorema de un principio sin haber pues, hecho la resta de los vectores que se hizo ahí, que le dio 1,8. Se aplica y ya también da la raíz de 65, si no estoy mal. Ah, bueno, sí, está bien también. Sino que era para usar la transformación lineal, pero sí está bien también como vos decís. Entonces, listo. El último. La tangente del ángulo θ entre las imágenes de los ejes coordenados para la transformación lineal t es tangente de θ. Me equivoqué. Una pregunta, ¿cómo es que se mira si la transformación invierte la orientación? Si invierte la orientación, a ver si la transformación invierte la... ¿Cómo es que invierte la orientación? ¿Si lo refleja o qué? Pues sí, O- por ejemplo, si el triángulo ABC quedaría al revés, como CBA. Ah, acá, sí, o sea, si hubiéramos cogido desde un principio los vectores que nos está dando, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo sabemos si los... se me olvidó tu pregunta. Si los invierte, que había por ahí una parte que era como para mirar si una transformación invertía la orientación. Mm, no recuerdo la verdad, espera, yo miro en las notas. Voy a buscar. La verdad no recuerdo. En este caso creo que no lo hace. Eh, ta, ta, ta. Creo que los voy a quedar debiendo porque la verdad no me acuerdo. A ver, séate. Sí, se los voy a quedar debiendo. La verdad no me acuerdo cómo es que se observa eso. Ay, ya estoy tostado. Porque ya hemos acá más de 2 horas. No, si algo, creo que ahí en el correo les van a enviar la grabación y pues eso, si algo voy a mirar y se los mando al correo. Eso, pero ahorita más tarde. Listo, gracias. Dale. Terminamos con eso entonces. La tangente del ángulo θ entre las imágenes de los ejes coordenados bajo la transformación lineal t es tangente de θ igual a 2. Igual a -2. ¿Cómo verificamos eso? Entre las imágenes de los ejes coordenados bajo la transformación lineal. ¿Alguno tiene idea de cómo verificamos eso? Listo. Entonces, si observamos la transformación lineal, recordemos que eso nos da dos componentes, ¿cierto? Digo, no, está construida por dos, o sea, la tenemos así, menos x más 2y, 2x más y, ¿cierto? Cuando tenemos eso, si observamos, aquí tenemos un vector, y un vector también, pues lo podemos describir de forma como un vector.
Esto lo escribimos como menos 1, 2. Y ese otro lo escribimos como 2, 1. ¿Y qué podemos hacer acá? Hallar la tangente. Ya tenemos los ejes coordenados. Tenemos el vector. A ver, ¿cómo es que es? A ver, dibujémoslo. Aquí en esa cosita chiquita. X2, entonces sería capa. Y 2, 1, que sería 2. Seríamos una acá. Es casi, a ver. No, al final este vector, este coordenado da, esos dos vectores son, ¿cómo es que se llama? Si observamos el producto de punto entre ellos, va a ser perpendiculares. ¿Se observan? Entonces va a dar menos 2 más 2. Igual a ser. O sea, el ángulo entre ellos no va a ser, el ángulo entre ellos no va a ser algo que dé menos 2, sino que la tangente inversa, la tangente, ¿cuánto es la tangente de 0? La tangente de 0 es 0, que al final sigue siendo 0, entonces no va a dar menos 2. Entonces, por ende, pues, aquí hallamos los ejes coordenados y vamos a hallar el ángulo entre ellos para ver si el tangente de ese ángulo da igual a menos 2, pero pues observamos que al final eso va a dar esos dos vectores van a ser, o esos dos ejes coordenados van a ser perpendiculares entre sí. ¿Cierto? Entonces, al final, para esta pregunta, para este ejercicio número 4, pues la única dos respuestas correctas sería la C y la D, que es de que la línea recta TL pasa por el punto 4 y 2, y la D, que es que la imagen bajo la transformación lineal es un triángulo rectángulo.